Muy buenos días, queridos hermanos y todo aquel que está viendo esta enseñanza a través de estos medios. Dios les bendiga a todos y le pedimos al Señor que les dé la sabiduría necesaria para que podamos entender el mensaje que quiere Dios darnos en este día. Pongamos atención porque la palabra de Dios está escrita para que nosotros veamos, tomemos como ejemplo el camino que debemos llevar y no caigamos en los errores y pecados que cayó el pueblo de Israel en el desierto. Estas cosas están escritas para que nosotros nos cuidemos, cambiemos nuestra forma de vivir y volvamos al Señor y vivamos una vida que le agrade a Él. Nuestro pasaje en este día está en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver los primeros 12 versículos que nos dice. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, note que está escrito a la iglesia, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, desearon. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremenda advertencia, mis queridos hermanos y todo aquel que está escuchando esto. El ejemplo que nos pone Pablo aquí, para que no caigamos como ellos, es al propio pueblo de Israel. En el capítulo 9, Pablo se muestra como ejemplo de un cristiano maduro que se disciplina a sí mismo para servir a Dios. Pero en el capítulo 10, el apóstol Pablo está mostrando a Israel como un ejemplo de inmadurez espiritual, mostrado en su autoconfianza y perdida la autodisciplina. Está poniendo a Israel como ejemplo para que usted y yo no caigamos en lo mismo. Las nubes y el mar mencionados aquí en los primeros versículos hacen una referencia al escape del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Dios los guió a través de una nube y los sacó de la esclavitud a través del Mar Rojo. Cristo siempre estuvo delante del pueblo de Israel. Los alumbraba con una columna de fuego en las noches y de día con una nube. Ahí estaba el Señor con ellos y siempre los guiaba, pero el pueblo se manifestaba rebelde, no quería creer y frecuentemente dudaba. En Moisés
dice aquí que fueron bautizados. Eso significa que así como nosotros estamos unidos a Cristo por el bautismo, los israelitas estaban unidos al liderazgo de Moisés en todos los acontecimientos del Éxodo. Un pueblo rebelde. Dios hacía maravillas, pero el pueblo siempre estaba rebelde. Miren el versículo 4, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bebieron de la misma bebida espiritual. Era el agua que producía la roca, que era Cristo. Cuando le faltaba el agua, se quejaban, murmuraban, y Cristo, la roca, les daba de beber. Esa es la bebida espiritual, que era el mismo Cristo. Los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto milagrosamente. El Señor los guió, la nube, la columna de fuego, los alimentó en el desierto con el maná caído del cielo. No tenían que comer, se quejaron y Dios les mandó alimentos del cielo. Les dio agua de la roca que es Cristo. Pero con todo esto, los israelitas tentaron al Señor. Qué triste. Pero no culpemos al pueblo de Israel, porque nosotros hacemos lo mismo. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, o sea, no deseemos cosas malas que ellos desearon. Están como ejemplo. Están escritas para nosotros, para que no caigamos como ellos cayeron en el desierto por su rebeldía y desobediencia. Noten que se fueron a la idolatría cuando hicieron allá en Éxodo el becerro de oro y adoraron a este becerro de oro. Retaron a Dios, tentaron a Dios. También recibieron alimento, el maná del cielo, pero después se quejaron del maná. Se quejaron de sus líderes, murmuraron de sus líderes, Moisés y Aarón. Y cuando se murmura de los líderes, se murmura del mismo Dios. Dios puso a Moisés allí y Dios puso a Aarón. Si se quejaron de ellos, se estaban quejando, estaban diciéndole a Dios, tú estás equivocado. Hoy también acostumbran a murmurar de los pastores. Acostumbran a quejarse con el pastor, con los pastores. Le están diciendo también a Dios que Dios se equivocó al elegir un pastor. Qué triste, que las cosas están escritas. Vemos y leemos lo que pasó con el pueblo de Israel, pero aún así nosotros estamos cayendo de la misma forma. ¿Tenemos excusa? No, ya aquí están escritas. Ya sabemos todo lo que pasó. En una ocasión en el desierto se fueron a la fornicación con personas de los pueblos paganos. Dios le dijo que no se juntaran con ellos, pero ellos desobedecieron y cayeron en inmoralidad sexual. Y cayeron en el desierto, dice aquí, 23,000 personas. ¿No es un ejemplo para que nosotros nos apartemos de la inmoralidad sexual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué si tenemos las cosas escritas ahora? Sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Quedaron deambulando, dando vueltas en el desierto por 40 años por su rebeldía. ¿Por qué nosotros de la misma manera somos rebeldes, teniendo la palabra de Dios escrita? ¿Tenemos excusa? Ninguna excusa. De ninguna manera, como dice el apóstol Pablo. Estas cosas están escritas. Ellos fueron idólatras. Hicieron becerros de oro y los adoraron. Adoraron a Baal Peor, involucrando la inmoralidad sexual, y cayeron 23,000 personas. Se quejaron de los alimentos.
que le dio Dios del cielo. Se quejaron contra sus líderes y sobrevino la plaga de las serpientes. Y muchos cayeron en el desierto. Hoy en día hay muchos cristianos que están deambulando a la deriva por el desierto. ¿Por qué no tomamos el ejemplo para no caer en los pecados que cayó Israel? Si ya los tenemos escritos. ¿Por qué seguimos una vida de cristianismo pensando que yo tengo la razón, que yo soy, el único yo soy es Cristo? ¿Por qué seguimos con el yo por delante de todo? Al usted tener el yo por delante, usted se convierte en idólatra porque está poniendo a su persona por encima de Dios. Tenga cuidado. Esta es una exhortación que hacemos en este día. Para que mire la palabra de Dios. Están escritas, estas cosas están escritas, dice, y están como ejemplo para que no caigamos. No se sienta tan firme, porque el versículo 10 allí le dice, así que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay muchos cristianos que nos sentimos súper espirituales. Pero mire lo que pasó aquí. El pueblo elegido de Dios cayó y fue juzgado en el desierto. Usted muchas veces piensa que porque es súper espiritual no le puede pasar estas cosas. La palabra de Dios me dice que el que piense estar firme, mira que no caiga. Tenga cuidado cómo está llevando su vida como cristiano. Lea, involúcrese en las páginas de la Biblia para que vea los ejemplos que están allí. No culpe a Israel. Mírese a usted mismo cómo está viviendo una vida cristiana. Cristo murió por usted. Cristo lo está dirigiendo. Cristo quiere llevarlo adelante. Pero muchas veces algunos quieren regresar a Egipto también. Quieren andar haciendo las cosas que hizo Israel y por eso caerán en manos del Altísimo. Un día vamos a estar cara a cara con Cristo y cada uno dará cuenta de lo que hizo en su vida como cristiano. Que el Señor le bendiga.